Hoy voy a estar predicando Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. He titulado esta serie Viviendo conforme al Espíritu. Y el sermón de hoy lo he titulado Liberados del pecado y la muerte para vivir conforme al Espíritu. Hermanos, la deuda externa de nuestro país este año está en 186.850 millones de dólares. Un número que en pesos yo realmente no sé tanto como se dice, tendría que examinarlo. Es decir, que cada colombiano al nacer en este momento nace con una deuda aproximada de $3.600 o casi 15 millones de pesos. Y en realidad es difícil comenzar la vida cuando tenemos números en rojo. Pero además de eso, el colombiano tiene una cultura de deuda. En promedio, los colombianos al sistema oficial o formal deben más o menos 10 millones de pesos por deudas adquiridas. Ahora hay un promedio, es un promedio. Tal vez algunos de ustedes dirán, uy, pero ojalá yo debiera 10 millones de pesos. Usted es el que hace que el promedio suba. Algunos tal vez dirán, bueno, pero yo realmente debo solo uno o no debo nada. Bueno, usted es de los que hace que el promedio no sea tan alto, ¿no? Así que cualquier persona diría que ese es el mayor problema de los colombianos. Nacer endeudado y tener una cultura de endeudamiento o tener problemas de salud o financieros más graves. Sin embargo, hermanos, el mayor problema de los colombianos, y no solo de los colombianos, sino de todos los hombres, es un problema de tipo legal. Pero ni siquiera es un problema con el Estado colombiano, no es un problema legal frente a nuestra nación. Es decir, usted no nace con 2 años de cárcel pendientes por pagar, y eso es una buena noticia. Sino que el mayor problema que tenemos es de tipo legal frente a Dios. El Señor, que ha creado a todos los hombres, ha establecido la manera en que los hombres deben vivir. Él es la fuente de la ética, es decir, Él es quien ha determinado las cosas que son buenas y las que son malas. Su palabra nos enseña esto, pero también nos enseña las consecuencias de la desobediencia o las consecuencias de quebrar la ley de Dios. Y eso es estar enemistados con Dios. Ahora, lo cual no puede ser resuelto, si no es resuelto, mientras los hombres están con vida, debe ser resuelto en una eternidad separado de Dios. Hermanos, todos los hombres al nacer somos culpables por la transgresión de Adán. Esa es nuestra condición. Pero no solo somos culpables por el pecado de Adán. Tal vez usted está acá y usted dice, bueno, pastor, pero ¿quién es Adán? Yo no lo conozco, porque yo soy culpable por la transgresión de él. Él fue el primer hombre, Adán y Eva, nuestros representantes. Así que no solo somos culpables porque ellos se rebelaron contra Dios, no solo somos culpables por su rebelión, sino porque tan pronto nacemos, comenzamos a pecar. Tan pronto nacemos, mostramos que somos egoístas.
Nuestra rebelión y nuestra maldad comienza a brotar por cada uno de nuestros poros. Y somos una iglesia con 18 niños y niñas menores de 3 años. Así que los padres que están acá y los que las tienen ya mayorcitos saben que esto es verdad. Ninguno de ustedes tuvo que enseñarle a sus hijos a mentir. Sin embargo, seguramente tan pronto empezaron a hablar, comenzaron a hacerlo. Ninguno de ustedes les enseñó a su hijo que cuando no podía obtener lo que quería tenía que gritar o tirarse al suelo en el peor de los casos, pero ellos aún así lo sabían. Es decir, hermanos, que no solo nacemos en esa condición de culpables, sino que demostramos que todos somos pecadores. Ese es el mayor problema de los hombres. Tenemos esa sentencia de culpables en nuestra contra. Eso lo aborda Pablo en los inicios de esta carta, cuando habla en el capítulo 3, versículo 23, que todos los hombres han pecado, yo sé que usted lo sabe tal vez, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que esta es una deuda tan grande, hermanos, que ninguno de nosotros podría pagarla, así como ningún individuo en esta iglesia o en este país tiene la capacidad financiera para pagar toda la deuda externa de nuestra nación. Sin embargo, a pesar de este panorama difícil y que puede verse oscuro, nosotros tenemos esperanza. Y ese es el tema central del capítulo 8 de Romanos. Dios ha decidido pagar la deuda de los que ha traído a conocerlo solamente por su gracia. Y al pagar esta deuda también nos llama a vivir como hombres que no están bajo condenación. Es decir, como hombres que han sido librados de ese veredicto de culpables. Así que mi deseo en esta mañana, mis hermanos, es afirmar que todos los hombres estamos llamados a andar en el Espíritu. Todos los hombres estamos llamados a andar en el Espíritu. Esto es algo que afirma el apóstol Pablo. Y al igual que el apóstol Pablo, voy a dar 2 razones para esto, las cuales vienen a ser los puntos de mi sermón. La primera razón para tener o andar en el Espíritu, versos 1 al 4, es porque hemos sido librados del pecado y de la muerte. Y la segunda razón, versos 5 al 8, es porque andar en el Espíritu es algo que agrada a Dios y afirma que pertenecemos al Señor. Así que en primer lugar, verso 1 al 4 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta afirmación con la que Pablo comienza este capítulo es realmente algo maravilloso, a la luz de la batalla que tiene todo cristiano. Si usted lee el capítulo 7, si usted llegó temprano lo pudo leer, todo cristiano tiene una batalla adentro, ama a Dios, conoce la ley de Dios, pero a pesar de eso no puede cumplirla de manera perfecta. Si yo le pregunto a usted, si usted es cristiano, y yo le pregunto, ¿está contento con su vida cristiana? Usted, si es sincero, debería decir no. Porque todos estamos en combate contra el pecado. Él ha sido derrotado, pero aún hay un pecado remanente con el que luchamos y que es precisamente lo que nos trae todo el tiempo a Dios. Así que es una buena noticia. Pablo termina el capítulo 7 diciendo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Quiero agradar a Dios, no puedo. Intento cumplir su ley, a veces la cumplo, a veces no. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo? Pero él dice, gloria a Dios por Cristo. Y es precisamente en Él que podemos decir que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora recordemos, condenación, cuando hablamos de condenación, es esa sentencia adversa, ese veredicto de culpable que tenemos en contra. Ahora la pregunta que todos los hombres deberían hacerse mientras están vivos es, bueno, ¿cuál es mi situación delante de Dios? Tal vez usted llegó hoy pensando que usted era una persona
que Dios estaba contando los minutos para tenerlo en su cielo, ¿no? Pero realmente lo que dice la Biblia es que todo hombre sin Dios es culpable. ¿Cómo entonces podemos ser librados de eso? Todos los hombres entonces están en deuda con Dios. Todos están bajo condenación. Pero ahora el apóstol abarca las profundidades del perdón de Dios. Y también habla de cómo ese perdón pudo cambiar el estatus de culpable a un estatus de no culpable, ¿no? Versículo 2, se nos da la razón por la que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El apóstol dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pablo escribe de manera que nosotros podamos entender que el Espíritu de vida, es decir, el Espíritu Santo, es inseparable de la persona de Cristo. Es decir, hermanos, que es imposible estar en Cristo y no tener su Espíritu Santo. Algunas personas y algunos creyentes no piensan así. Creen que usted puede ser cristiano, pero a pesar de ser cristiano, creen que es posible que usted no tenga el Espíritu adentro, ¿no? Entonces creen que para tener seguridad de tener el Espíritu operando en usted, usted tiene que experimentar algunas cosas, ya sea durante los cultos o en su casa mientras está orando. Pero lo que Pablo está hablando y lo que dice es que ese espíritu de vida, que es el mismo Espíritu de Dios, es aquel que nos permite no estar bajo condenación. Es decir, que es imposible estar en Cristo y no tener el Espíritu de Cristo. De igual manera es imposible tener el Espíritu Santo si no estamos en Él. Es decir, no es posible estar en Cristo sin el Espíritu, pero tampoco es posible tener el Espíritu y no estar en Cristo. No podemos separar el Espíritu Santo de Cristo en la vida cristiana. La obra sublime de su Espíritu precisamente es mostrarle al creyente que Cristo es hermoso. ¿Por qué usted de un momento a otro, después de haber escuchado el Evangelio o después de haber leído las Escrituras, comenzó a ver que Cristo era digno de ser seguido? ¿Por qué antes usted aborrecía al Señor y ahora lo ama? Hermano, no es porque usted sea bueno o más inteligente o más amable que el resto, es porque el Espíritu de Dios hizo algo en su corazón, transformó su corazón para que usted ahora vea a Cristo como Él es. Así que si estamos unidos a Cristo es porque estamos unidos también al Espíritu de Cristo. Esa es la razón por la que si usted es creyente, cuando usted peca, usted corre a Él. Cuando usted peca, usted dice, yo no puedo continuar mi vida de esta manera. Hay algo que me reargulla, hay algo que me inquieta, que me incomoda, y eso es el Espíritu del Señor. David Brown en el siglo XIX describió un poco acerca de este espíritu de vida y él dice lo siguiente: se llama así por ser quien abre el alma de los creyentes, en el alma de los creyentes una fuente de vida espiritual, así como también se llama espíritu de verdad en cuanto guía toda verdad, o espíritu de consejo y de fortaleza cuando nos da entendimiento acerca del temor de Jehová. Como quien inspira esas cualidades se llama espíritu de vida en Cristo Jesús, porque Él hace su morada en los creyentes como miembros de Cristo y en consecuencia de esto vienen a tener vida juntamente con su cabeza. Cierro mi cita. Entonces ya no hay condenación, ya no estamos bajo esa sentencia, ya no somos declarados culpables, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la razón entonces es que este espíritu de vida nos ha librado. ¿Cómo lo hace? Pablo expande la razón por la cual estar en Cristo implica no estar bajo condenación. Verso 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que Pablo habla cuando explica cómo es posible haber sido librados de la condenación, lo primero que Pablo hace es aclarar que no fue posible por medio de la ley. Es decir, la ley no puede declarar justos a los hombres. ¿Por qué?
porque ninguno de nosotros puede cumplirla. Ahora, la razón de esto, la razón de que ninguno de nosotros pueda cumplir la ley, es lo que Pablo llama como carne, como la carne. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es eso que dicen los cristianos cuando dicen, uy, esa persona es carnal? ¿No? O cuando dicen, no, es que usted está como poco espiritual, ¿no? Amaneció carnalón hoy, ¿no? ¿A qué se refieren los cristianos cuando hablan de eso? La carne significa nuestra condición caída como seres humanos. La carne se refiere a todas nuestras debilidades morales y físicas. Se refiere al deseo humano de vivir para sí mismo, para satisfacer los deseos pecaminosos y egoístas. Y por definición, la carne también es opuesta al espíritu, es decir, la carne es opuesta a todo lo que procede de Dios mismo. Es decir, el Señor manda a que tengamos matrimonios, la carne se opone a eso, la carne dice, no, puedes tener dos si la oficial no se da cuenta. La carne es todo lo opuesto a lo espiritual. Entonces la ley dada por Dios, bajo la cual seremos juzgados y por la cual el veredicto de todo hombre es culpable de transgresión, no podía salvar a nadie. Es decir, cuando la ley es dada a Adán en el Edén, y la ley fue resumida en no comas del árbol, la ley se da a Adán y se le dice, si tú cumples esto, vivirás. Pero si no lo cumples, ciertamente morirás. Al caer Adán, queda en una condición donde es ahora imposible no solo para él, sino para el resto de hombres, cumplir la ley. Por lo tanto, ya nadie puede ser salvo por medio de la ley. Entonces la ley no viene a ser aquello que salva a los hombres. Los judíos y en general todos los hombres creen que pueden ser salvados por cumplir la ley o por hacer cosas buenas. Y de eso, hermanos, se tratan todas las religiones que existen. Sea bueno y estará en el paraíso. Sea bueno y su próxima reencarnación será mejor. Sea bueno y entonces entrará al reino de Alá y 10 vírgenes tendrá cada uno de ustedes. Sea bueno y pasará esto, sea bueno y pasará lo otro. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Por qué entonces Dios establece una ley si no tiene el propósito de salvar? ¿Qué propósito tiene entonces la ley? Acabamos de leer en Romanos 7 que la ley efectivamente es buena. Ahora, la ley es dada por Dios en primer lugar para reflejar que Dios es bueno. Cada mandamiento refleja una perfección del Señor. Cada mandamiento refleja algo de Él. No robarás. Dios no necesita nada de nadie. Dios es autosuficiente en sí mismo. Así que la ley es dada para mostrar perfección y santidad de Dios. Y para que al estar frente a esto, los hombres puedan reconocer que no son como Dios. El judaísmo tiene, aparte de la ley moral y civil, como 640 mandamientos. Pero tomemos solamente los 10 de la ley moral, es decir, los 10 que estamos mandados a cumplir. ¿Quién de ustedes puede cumplirlo por un segundo? Ninguno de los hombres. Nadie viene a leer Éxodo capítulo 20 y dice, wow, preciso, así es como yo vivo, ¿no? Definitivamente ahí estoy yo reflejado. Ninguno de los hombres puede ver la ley de esa manera, sino que antes vemos la ley como algo que nos dice, estoy en problemas, pero Dios es bueno. Entonces la ley tiene como función, y Pablo lo dice también en Gálatas, es ser un ayo o ser un maestro que acerca a las personas a Cristo. La ley entonces lo que hace es decirle, usted está condenado, pero al mismo tiempo la ley le muestra quién puede salvarlo. Pero podemos decir también que la ley, para los que ya hemos sido rescatados, ahora viene a ser un medio para expresar gratitud. Es decir, la ley ya no viene a ser lo que yo quiero hacer para salvarme, sino lo que quiero hacer para mostrar que Dios me salvó. Como tal, entonces, la misma es objeto de la delicia de aquellos que han conocido al Señor. Antes de la ley veíamos los 10 mandamientos y decíamos, oh, pero Dios no le gusta que nadie disfrute. Dios es perverso. Pero cuando conocemos a Dios y vemos que la ley es buena, decimos, esta es la buena manera de vivir. Esta sí es la vida buena. ¿No? Pero no solo es dada para esto la ley, sino para que permitiera demostrar la santidad o inocencia de aquel que sí puede salvar a los hombres. Es decir, la ley también es un estándar
para que nosotros veamos a Cristo como aquel que fue obediente y que puede salvarnos a nosotros, ¿no? La manera entonces en que Dios ha librado a los hombres de la ley del pecado y la muerte es la vida de alguien que sí puede cumplir la ley. Es decir, lo que Adán no pudo hacer, y eso Pablo lo habla en Romanos capítulo 5, lo que Adán no pudo hacer, que fue ser obediente, Cristo viene como representante de los suyos y puede hacerlo. Por eso leemos en la Biblia que en Cristo no se encontró pecado ni hubo mentira que saliera de su boca. Dios ha enviado a su propio Hijo, de manera que en su obediencia se mostrara que la ley es buena y al mismo tiempo que Dios es justo cuando castiga a los transgresores. Ahora, ¿en qué manera entonces Cristo asegura la salvación de los hombres? ¿En qué manera estar unido a Cristo nos hace estar libres de la condenación? ¿En qué manera estar unidos a Él nos permite ser declarados justos? Cristo nos permite todo esto, en primer lugar, en la manera como Él es enviado por el Padre. El Hijo es enviado, fíjese que dice, en semejanza de carne de pecado. Cristo es enviado, contrario a lo que creen algunas sectas como los testigos de Jehová. Cristo es enviado siendo plenamente hombre, pero al mismo tiempo siendo plenamente Dios. Cristo no comienza a existir con el nacimiento virginal. Él existe desde la eternidad y desde la eternidad ha sido la segunda persona de la Trinidad. Pero es enviado entonces siendo plenamente hombre y plenamente Dios, sujeto a las debilidades de la carne, pero en semejanza de carne de pecado. Es decir, Cristo tuvo hambre, tuvo sed, estuvo limitado en sus condiciones, en su humanidad, tuvo dificultad para cumplir la ley, pero al mismo tiempo la cumplió de manera perfecta porque también era Dios. Así que Cristo, por eso habla el escritor de Hebreos, puede compadecerse de nosotros y puede ser un sacerdote que se identifique con nosotros y con nuestras luchas para ofrecernos misericordia y ofrecernos perdón. Así que Cristo es enviado como hombre y es enviado a su vez como el Hijo de Dios con una naturaleza divina. En la persona de Cristo podemos afirmar entonces que Él es plenamente Dios y plenamente hombre, como dije. Por eso al ser enviado de esa manera, Él puede socorrer a los suyos. Pero en segundo lugar, Cristo puede salvarnos y declararnos justos por la obra que hace al ser encarnado, por la obra que hace o el propósito que cumple al ser enviado a la tierra. Es enviado para cumplir la ley, es decir, para ser obediente perfectamente, pero también es enviado, Pablo lo dice allí, como una ofrenda por el pecado. Así que al mismo tiempo que Él es enviado en semejanza de carne de pecado para cumplir la ley, al mismo tiempo Él es enviado para demostrar cuál debe ser el castigo de aquellos que no cumplen la ley. Él puede recibir el castigo que merece todo el que rompe la ley de Dios. Algunas veces la gente dice, wow, es tan triste cuando un inocente muere. Hermano, ningún inocente ha muerto, solamente Cristo. El resto de los hombres que mueren son hombres pecadores, pecadores y algunos pecadores rescatados, pero el único inocente que ha muerto es el Señor Jesús. Así que al ser obediente, lo que hace Cristo es ganar las bendiciones de la obediencia. Nosotros vemos el Antiguo Testamento cuando Dios le da la ley a Moisés, da la ley y junto con la ley da una serie de bendiciones o maldiciones. Es decir, usted cumple la ley y usted recibe bendición de Dios. Usted la incumple y usted está sujeto a la maldición. Ahora estamos en problemas porque ningún hombre puede cumplirla. Todos estamos sujetos a la maldición de la ley. Pero cuando nosotros estamos unidos a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, entonces se asegura para nosotros el acceso a las bendiciones por la obediencia de Jesús, no por la obediencia de ninguno de nosotros. Así que Cristo fue perfectamente obediente, pero al mismo tiempo fue asesinado, fue castigado como el peor de los pecadores. De manera que puede presentarse a sí mismo como una ofrenda por el pecado. Las ofrendas
por el pecado lo que hacían era aplacar la justicia de Dios. Es decir, los hombres merecen ser castigados, pero traen estos sacrificios de animales, derraman la sangre para que entonces los hombres puedan ser perdonados o para que Dios pase por alto entonces sus ofensas porque ya hubo derramamiento de sangre. Cristo entonces viene a ser ofrenda por el pecado. Todo lo que los animales del Antiguo Testamento anunciaban, es decir, que la paga del pecado es muerte, fue cumplido por medio del Hijo. Y por eso Él puede condenar al pecado en la carne. Cristo destruyó el poder del pecado al llevar su culpa. El resultado de la obra expiatoria es un pueblo que bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu comienza a guardar la ley de todo corazón, puesto que la ley todavía es la definición divina de santidad. Entonces Cristo lo que hace es traernos, venir a ser unidos a Él, ser declarados justos en base a su obediencia, pero lo que hace también el Señor es que al estar unidos a Él, nuestro corazón ya no anhela lo que anhelaba antes. Y usted puede experimentar una pequeña muestra de eso en el matrimonio, ¿no? Yo tengo un gran amigo pastor que todos conocen, y cuando yo lo conocí, el hombre amaba el agua de panela, ¿no? No le gustaba el café. Pero con el tiempo y con los años de matrimonio, y su esposa amaba el café. Y con el tiempo él empezó a adquirir ese gusto y ese placer por el café. ¿Por qué? Porque tenía una relación especial con ella. Y entonces eso empezó a impregnarlo a él. Ahora, hermanos, nuestra relación con Dios es mucho más profunda. Nosotros ahora venimos a estar unidos a Cristo, por lo tanto comenzamos a tener un corazón que ahora pueda amar a Dios, que ahora se deleite en obedecerlo, cuando antes se deleitaba en pecar. Era necesario entonces que el pecado fuera castigado en la carne de Jesús. Él es enviado entonces como una ofrenda. Nuevamente, y resumiendo, el propósito de enviar a Cristo entonces era pagar tanto el castigo que merecía su pueblo, como obedecer de manera que las bendiciones pudieran ser aseguradas para los suyos. Es decir, sí, hermanos, si usted está en Cristo, usted recibe las bendiciones por el cumplimiento de la ley. Por eso tenemos esperanza de vida eterna. Y es por eso que el verso 4 entonces afirma que el requisito de la ley pudiera ser ahora cumplido en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, todos los requisitos de la ley Él los cumplió. Al estar unidos a Él, ahora nosotros somos beneficiarios de cumplir los requisitos de la ley. Hermanos, esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia porque ninguno de nosotros merece algo de Él. Es más, ninguno de nosotros cree por nuestra propia obra. Somos traídos a la fe porque el Señor nos trae como una muestra de su gracia. Entonces, estando en Cristo, podemos ser vistos como justos delante de Dios. Es lo que se conoce como la justificación solo por la fe. Somos justos delante de Dios no porque ahora nosotros ya no pecamos, sino porque estamos unidos al que es justo. Pero a causa de eso, al mismo tiempo, ya no anhelamos pecar. Por eso Pablo también dice, ¿qué diremos entonces? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Aquel que dice, bueno, como estoy libre de condenación, bueno, ahora sí, puedo pecar, ¿no? Si alguien dice eso, no entiende el mensaje de la Biblia, aborrece a Cristo y su vida realmente está haciendo de ofensa a Él. Somos salvos entonces, hermanos, no por cumplir la ley, sino porque la ley nos ha llevado al arrepentimiento y hemos sido unidos al que sí pudo cumplirla. El arrepentimiento precisamente muestra también que ya no vivimos conforme a la carne. Cuando el hombre natural que no conoce a Dios peca, espera cuando puede volver a tener oportunidad de hacerlo. Pero cuando el hombre que está unido a Cristo lo hace, él no puede estar tranquilo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted ha pecado y usted no se ha atrevido
a confesarlo y usted lo guarda ahí y usted todo el tiempo, ¿no? Y viene a la iglesia y se siente mal y lee la palabra y dice, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Soy un hipócrita. Y ahí está el Espíritu del Señor martillando y martillando y martillando hasta que el arrepentimiento da fruto y usted viene delante del Señor sobre sus rodillas, quebrantado, o viene delante de un hermano maduro en la fe y le dice, ayúdame, ora por mí, quiero perseverar, quiero mantenerme en la fe. Así que el arrepentimiento también muestra que le pertenecemos a Él. Somos salvos entonces por estar unidos a Él. La pregunta es, para los que ustedes están acá, para los que están acá es, ¿está usted unido a Él? ¿Está usted unido a Cristo? No le estoy preguntando si usted es simpatizante, si a usted le caen bien los cristianos, si como su papá viene a la iglesia, entonces, bueno, usted viene y hace buena cara. No le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando, ¿está usted unido a Cristo? ¿Está usted unido al Señor? ¿Piensa que su seguridad en Dios depende de que pueda cumplir las demandas? No, pastor, mire, yo creo que puedo cumplir la ley. Yo creo que puedo ganarme el cielo. Bueno, hermano, pues yo creo que no es así, ¿no? Y ya quebró uno de los mandamientos, no mentirás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿está usted en Él? Hermano, no podemos poner nuestra seguridad de salvación en nada más, sino solamente en Cristo. Aún tener la sana doctrina puede ser una falsa fuente de seguridad en referencia a la salvación. Ojo, la sana doctrina es valiosa. Nosotros somos una iglesia que atesora la palabra del Señor, que estudia con seriedad la palabra del Señor. Pero la sana doctrina, ser bautista reformado o ser presbiteriano reformado o ser como sea que usted tenga su apellido teológico, no es lo que lo salva, sino estar unido a Cristo. Yo no soy unido ni a Calvino, ni a Wycliffe, no soy unido ni a Lutero, no he sido unido a ninguno de ellos. Yo he sido unido al Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido rescatados, hermanos, ya no hay condenación. Podemos tener seguridad en base a que estamos unidos a Él. Y el resultado de esa unión entonces, o la característica que llevamos los que gozamos de estar unidos a Cristo, es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es precisamente en lo que Pablo ocupa los siguientes 4 versículos. Y esto es lo que me lleva a la segunda razón por la cual nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Y es porque andar en el Espíritu agrada a Dios y afirma que somos suyos. Versículo 5 al versículo 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, escúcheme bien, no pueden agradar a Dios. Hemos sido librados del pecado y la muerte, pero hemos sido librados para que andemos en una vida nueva, en una vida conforme al Espíritu de Dios. Ahora, Pablo entonces en el verso 5 lo que hace es contrastar lo que es vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu. En ambos casos relaciona ambos tipos de vida como algo que está en su mente, es decir, tener una mente espiritual o tener una mente carnal. Y cuando la Biblia habla de mente es un sinónimo de hablar también de corazón, es decir, el lugar del hombre donde habitan sus intenciones, sus inclinaciones, sus propósitos, sus anhelos y sus más profundos deseos. Es decir, que al hablar de la mente del hombre se habla de su hombre interior, no solo lo que está intelectualmente allí, sino los profundos afectos del corazón. Es importante, hermanos, que tengamos claro que no podemos militar en ambos campos al mismo tiempo. Hay gente que quiere vivir en la carne de lunes a sábado, por ahí hasta las 5 de la tarde, porque después me empiezan a llamar, a mandar mensajes. Mañana nos vemos, hermano, nos vemos en la iglesia. Gloria a Dios por el día del Señor. Mañana de Ágape, tenemos que llevar esto. No se puede vivir así. El cristiano no puede militar en los dos ejércitos.
no hay dobles agentes, ¿no? Lo lamento, no hay dobles agentes acá. No podemos ser de Cristo y al mismo tiempo pretender tener una mente carnal, ¿no? No podemos vivir en la carne unos días y siendo espirituales otros días. Así que, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce entonces vivir en el espíritu y vivir en la carne? Por medio del contraste, Pablo define lo que es la vida conforme al espíritu y al mismo tiempo quiere demostrar que es esta vida la que debe identificar a los que han sido rescatados. Yo le tengo una noticia: si usted es cristiano, si usted ha abrazado al Señor, usted debe vivir en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Entonces que yo voy por la calle y la gente se cae porque siente una presencia impresionante, voy a ver los demonios que tienen las otras personas, voy a ver los pecados de los otros, voy a tener éxtasis y ver el segundo, el tercer, el cuarto cielo. No, vivir en el espíritu es mucho más poderoso que eso, es mucho más maravilloso que eso. Tal vez no pueda sonar tan espectacular como lo otro que dije, pero es glorioso y muestra el poder de Dios. En primer lugar, vivir conforme al Espíritu significa perseguir lo que agrada a Dios. La mente del que vive conforme al Espíritu, es decir, del que ha sido salvado por Cristo, es una mente saturada de quién es Dios y por aquello que está alineado a su voluntad. Es decir, la mente espiritual es la que busca conocerlo, pero no solo a Él, sino conocer sus designios. Los pensamientos del hombre espiritual, sus propósitos, sus afectos están encaminados a la gloria de Dios, no a la gloria propia. De lo contrario, vivir conforme a la carne es tener una mente saturada de deseos egoístas, una mente saturada de deseos pecaminosos, una mente alineada con nuestro propio estándar. Para mí esto es bueno. No importa que allá en la iglesia digan que es malo, para mí es bueno y eso es lo que importa. Yo me siento bien, entonces eso debe ser bueno. No es así, no es así. Una mente alineada con un propio estándar y con una ética individual no puede agradar a Dios. Pero en segundo lugar, la mente puesta en el Espíritu, dice Pablo, produce vida y produce también, ¿qué más? Paz. Ese es el resultado de anhelar y de esforzarse por obedecer a Dios. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué has sentido tú? Y yo sé que muchos acá han experimentado este tipo de situaciones. Cuando en algún momento usted se enfrenta a decisiones difíciles, o incluso cuando en algún momento usted está atravesando una fuerte tentación, pero a pesar de eso, el Señor le permite obedecerlo. Usted dice, no sé qué hacer. Si yo digo que soy cristiano, si hago esto, si pido que no trabajar el domingo, si pido esto, si pido aquello, me voy a meter en un problema. Pero el Señor lo fortalece y en su gracia usted lo hace. ¿Cómo se siente después? ¿Usted se siente avergonzado? ¿Usted se siente triste? ¿Usted no quiere venir a la iglesia? No, porque el Espíritu de Cristo, la mente espiritual, produce paz, produce vida. ¿Hay vergüenza cuando obedecemos a Dios? ¿Hay pena cuando obedecemos a Dios? Hermano, nadie se esconde cuando busca hacer la voluntad de Dios. Pero por otro lado, la mente puesta en la carne solo puede producir muerte y se mueve en lo oscuro, en lo oculto. Los anhelos y deseos son hacia el pecado, hacia la propia satisfacción. Sin embargo, al mismo tiempo también ofende al Señor. Y su conciencia, si usted es cristiano, su conciencia entonces lo va a acusar. Pero si no es cristiano, hay un remanente de conciencia dejada por Dios. Eso habla Pablo en Romanos capítulo 2 y 3. Los hombres impíos que hacen cosas malas y se sienten mal, ¿no? Por eso tenemos la ley civil. La ley civil es una muestra de que Dios quiere que los hombres no vivan en una manera errada. El gran problema al que nos enfrentamos hoy es que la ley civil se está volviendo permisiva en cuanto al pecado. Es decir, la ley civil ahora dice, no, lo bueno es malo, pero lo malo es bueno, ¿no? Es tremendo, hermanos, porque entonces ahora, antes la ley civil como que restringía un poquito la maldad, ahora la impulsa, ¿no? Ahora la promueve, ahora invita al pecado, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? La mente
puesta en la carne produce muerte. Aunque usted exprese satisfacción en lo superficial, usted se dará cuenta que está vacío y que realmente está muerto, aunque esté rodeado de personas. Estos días vi una noticia, hablaba sobre una persona bastante conocida en nuestro país, un artista muy respetado, y él comenzaba a hablar de que durante sus años de carrera, él sintió por largos periodos de tiempo depresión. Y dice, wow, ahora la depresión es algo real, ¿no? Pero a veces, y como este es el caso, hombres que no conocen a Dios, que son exitosos según el mundo, que se muestran que están deleitándose y que están en el pináculo de lo que el hombre ve como bueno, pero al mismo tiempo, y después de los años se revela, otros nunca lo confiesan, se sienten vacíos por dentro. Yo tenía esto, tenía lo otro, no había nada que fuera problema para mí, pero al mismo tiempo estaba vacío. Y aún estando vacío, seguía dando una apariencia de que yo sí podía decirle a la gente cómo vivir por medio de mis canciones, ¿no? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, versos 7 y 8. No desea obedecer la ley, pero de hecho tampoco puede hacerlo. Hay personas que dicen, no, pastor, es que, mire, usted es la persona número 10 que me invita a la iglesia y yo he podido resistir y no he buscado el Señor. Digo, hermano, usted está en un problema, porque eso evidencia que usted no puede obedecer a Dios. Eso evidencia que usted está muerto. No es algo de que enorgullecerse, es algo de lo cual uno debiera lamentarse. Es imposible para los que no tienen el Espíritu, dice Joel Bico, obedecer los mandamientos de Dios de corazón, puesto que incluso obedeciendo exteriormente siguen siendo enemigos de Dios. Wow. Hay un nefasto estilo de vida carnal que es el legalismo, ¿no? Pastor, pero es que imagínense, yo oro todos los días a las 3 de la mañana. Yo soy espiritual, pastor. Yo soy. Y usted pone su confianza en eso. Ahora, no es malo orar a las 3 de la mañana. Si usted puede hacerlo, si puede pasar en vigilia buscando al Señor, gloria a Dios. Pero si usted piensa que eso es lo que asegura su salvación o es algo que lo hace mejor que otro hermano en la fe, usted tiene un problema y está viviendo en la carne a pesar de creer que es un hombre espiritual. Finalmente, Pablo resume estar en la carne como una vida que no puede agradar a Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios. Todos sus actos, aun cuando sean agradables a los ojos de los hombres, son repudiables delante de Dios. Un corazón que es enemigo de Dios no puede producir nada que honre o agrade a Dios. Así luce vivir en la carne. Ahora, tal vez usted todavía pueda pensar, bueno, pastor, pero es que eso es un poco etéreo todavía. Es más, yo sigo creyendo que soy un hombre con una mente espiritual, ¿no? Bueno, bendito Dios, porque Pablo escribió más sobre esto. Y escribió más sobre esto en el libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas, y quiero que vayamos a ir rápidamente. Así que si usted por ahora dice, bueno, yo pasé la prueba, pastor, yo tengo una mente espiritual. Vamos a ver si usted pasa esta prueba. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, y solo voy a leerlo rápidamente, voy a decir un par de cosas sobre esto. Pablo describe ahora cómo luce en una manera un poco más práctica la mente carnal o la mente espiritual, y él lo habla en relación a los frutos. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de una mente carnal y cuál es el resultado de una mente espiritual? Versículo 16. Digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, 2 puntos, anote o vaya a la Biblia después: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, es decir, tener algo por encima de lo que es Dios en su vida, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y herejías. Pero ahí no termina: envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Si usted lo quería en plastilina, ahí está. Si usted lo quería un poquito más claro, pastor, ¿cómo luce esa mente carnal? Ahí está, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿cómo son los frutos de vivir en el Espíritu? ¿Cómo luce la vida espiritual?
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay leyes. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Interesante, ¿no? Los frutos de una mente carnal y los frutos de una mente espiritual. Ahora, son frutos, es decir, son resultados o evidencias de estar en la carne o en el espíritu. Si usted ve un árbol y usted no sabe de clasificación de árboles, usted tal vez no tiene ni idea de qué sea. Pero si el árbol tiene un fruto, si hay un limón, usted puede estar seguro, hermano, que es un árbol de limón. Y ahí, en esa biología, no hay nada diferente, ¿no? No es un árbol de mango que no, es un árbol de limón. Pero por otro lado, entonces, los frutos son resultado de la manera como son el resultado de lo que yo soy, en la evidencia, no es algo que doy para ser considerado, sino es algo que yo doy porque he sido rescatado por Dios, es evidencia de haber sido rescatado. Hermanos, estamos llamados a andar o a vivir en el Espíritu. El Señor ha quitado la condena que pesaba sobre nosotros. El Señor ha pagado la deuda que nadie podía pagar. ¿Y lo ha hecho? ¿De qué manera? Enviando lo más preciado, enviando a su Hijo Jesucristo. En Jesús entonces vemos que la ley en verdad es buena. La obediencia de Cristo muestra aquello que los hombres estábamos llamados a hacer, pero que desde la caída ninguno pudo lograr. Cristo entonces es enviado como hijo, enviado como siervo, nos deja ver la hermosura y la santidad de Dios, pero también en su gran bondad y misericordia, no solo al vivir a nuestro favor, sino al estar dispuesto a ser castigado como lo merecíamos nosotros. Hermano, nuestro Salvador es hermoso, es precioso. Si usted no conoce a Cristo, yo quiero decirle, mi Salvador es maravilloso, Él tuvo tanta misericordia de mí. Y todos los días tiene que renovar su misericordia. No hay condenación para los que estamos unidos a Él. Nuevamente pregunto, ¿está usted unido a este Salvador? Pero además de librarnos del pecado, el Señor ha ganado para nosotros las bendiciones de una vida que agrada a Dios. Ha cambiado nuestro corazón para amar a Dios, su palabra, sus preceptos y para aborrecer el pecado. Nos ha dado su Espíritu, que nos lleva a toda verdad y que nos da poder para resistir al pecado, para pelear contra él. Y óigame bien, nos ha dado su Espíritu para que aún cuando caigamos, nosotros vengamos en arrepentimiento a buscarle, pues el pecado ya no es nuestro amo. ¿Cómo entonces no desear vivir una vida agradecida? ¿Cómo entonces no desear vivir para Él? Ahora, hermanos, vivir una vida espiritual, tener una mente espiritual, no es un asunto de 2 horas un día a la semana. No es un asunto simplemente, congregarme y yo de vez en cuando leo la Biblia. ¿Cómo luce la vida en el Espíritu todos los días? ¿Cómo luce la vida espiritual de lunes a sábado? El domingo en la tarde también. En nuestro hogar, como esposos, como padres, como hijos. ¿Cómo se refleja la vida en el Espíritu? Amor abnegado del hombre a la mujer, ayuda idónea, respeto de la mujer al hombre. Hijos, obediencia. Y yo les voy a dar tal vez para usted no sea buena noticia, pero es algo que en algún momento usted va a entender. Muchachos, jóvenes, hay veces que obedecemos y no entendemos por qué nos dicen que obedezcamos. Papá, pero por favor, ¿no? Es hasta las 4 de la mañana la fiesta, ¿qué malo puede pasar? Hay momentos donde no vamos a entender por qué debemos obedecer. Muchachos, y todos hemos pasado, jóvenes, por etapas de la vida donde creemos que sabemos todo, y por etapas de la vida donde creemos que somos inmortales. Pero ahí están nuestros padres, y gloria a Dios, para encaminarnos con amor. Y créame, es difícil a veces demandar obediencia también. ¿Cómo luce la vida en el Espíritu?
en nuestro hogar. Eso es poder. Un joven que quiera honrar al Señor, un joven que respete a sus padres, un joven que no se avergüence de sus papás, sino que se sujete a ellos en amor. Eso es poder, eso es espíritu puro, fuego, ¿no? Rebelarnos en contra de la mente carnal. Hombres que quieran ser fieles a sus esposas. Hombres que no estén dispuestos a enredarse en doble sentido, enredarse en coqueteos estúpidos en la oficina. Hombres que quieran ser firmes al Señor y amar a sus esposas, aún combatiendo por la lucha en la mente y por la lucha de los ojos. Eso es poder del Espíritu. Pero no podemos tener esa vida si no hemos estado unidos al Señor. ¿Cómo luce la vida espiritual en nuestras relaciones humanas? ¿Cómo luce en la manera como nos relacionamos con el prójimo en la universidad? ¿Cómo luce en nuestra vocación, en nuestro trabajo? ¿Cómo luce la vida espiritual allí? Ya vimos los frutos del Espíritu, eso debe reflejarse en la manera que usted trabaja y vive. En los ámbitos de nuestra vocación, ¿cómo luce ser cristiano en ámbitos académicos? ¿Cómo luce ser cristianos en ámbitos de alta gerencia o en ámbitos de trabajo sencillos, sujetos a las órdenes de casi todos los hombres? ¿Cómo luce la vida espiritual en la vida de iglesia? ¿Cómo luce la mente espiritual en la vida de iglesia? Y no avisaron que el ágape ahora este domingo era así. Sí, hermanos, perdónennos. Se nos fue. Teníamos otros planes, pero las arcas dijeron no, entonces dijimos, bueno, vamos a movernos rápido. ¿Cómo luce la vida de iglesia si somos espirituales? ¿Cómo luce cuando tenemos una dificultad con un hermano en la fe? ¿Qué es en lo primero que pensamos? ¿Cómo me voy a vengar de este hermano? ¿Cómo voy a hacerlo quedar mal con el pastor? No. La lucha ahí entonces es, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a pasar por alto. Y si no puedo hacerlo, Señor, ayúdame a decirle con amor que está fallando en esto. ¿Cómo luce la vida espiritual? Y de seguro, hermanos, muchos estamos luchando para tener esa vida espiritual. Todos. Hermanos, estamos llamados a vivir por el Espíritu con una mente que anhele servir al Señor y vivir para Él. Pero todo esto es difícil. De hecho, si el Señor no nos da de su Espíritu y no nos ayuda, esto es imposible hacerlo como hombres naturales. Esto no es fácil. A veces queremos agradar a Dios y terminamos pecando, como Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. En mi hombre interior está servir a Dios, pero mi carne se revela y termino haciendo otra cosa. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que estoy hablando a hombres que sé que no son perfectos porque yo tampoco lo soy. Hablo a hombres, a mujeres y a jóvenes que sé que están luchando con el pecado, que quieren abrazar al Señor, pero que tienen dificultad para hacerlo. Así que este es un mensaje de arrepentimiento. Si usted ha vivido su vida conforme a la carne, la sentencia aún está sobre usted. Usted es enemigo de Dios. Usted es culpable delante de Él. Pero la buena noticia es que en la misericordia del Señor, usted ha escuchado esto hoy. Y yo no soy el mejor de los predicadores. Seguro estoy muy lejos de serlo, ninguno acá. Pero como trato de predicar la Biblia, entonces puedo decirle que el Señor hoy habló a su vida. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué va a hacer? Usted tiene que venir y abrazar al Señor. Usted tiene que dejar de correr. Yo corrí por muchos años, a mí me predicaron y desde el momento que me predicaron hasta el momento que abracé el Evangelio pasaron casi 3 años. Y por un momento pensé que yo corría más rápido que Dios. Y después me di cuenta que Él está en todas partes. Así que si usted ha estado corriendo de Dios, usted nunca va a vencer. Si Él quiere traerlo, Él lo hará. Pero es un llamado de arrepentimiento también para aquellos que aún conociendo a Dios y habiendo abrazado la fe, pretenden vivir en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. Es imposible. Debes correr al Señor y buscar perdón y misericordia. Y la buena noticia, hermano, es que su misericordia es nueva todas las mañanas.
Que ese arrepentimiento lo lleve a actuar, lo lleve a hacer algo, lo lleve a combatir verdaderamente contra el pecado. El Señor nos ha dado medios para esto. Úselos. Nunca es tarde para venir al Señor, aún conociéndolo, aún sintiéndonos en vergüenza delante de Él. Pero este es un llamado también a la esperanza y a la confianza en Dios. La cruz nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar. Pero la tumba vacía nos recuerda que su perdón y su salvación son seguros. Cobre ánimo, hermano. ¿Usted está luchando? Yo también. ¿A usted le cuesta? A mí también. Pero yo quiero decirle que tenemos que seguir adelante porque estamos en las manos de un Dios poderoso. Su salvación y su perdón son seguros. Cobre ánimo en su Salvador. Cobre ánimo en quien pagó la deuda por usted. Cobre ánimo en aquel que estuvo dispuesto a ser declarado culpable siendo inocente, para que nosotros los culpables pudiéramos venir delante de Dios con paz y con vida y ser declarados justos delante de Él. Atesore a Cristo, ame a su Salvador, esfuércese en la gracia de Dios para vivir en el Espíritu. Y quiero decirle para terminar que esta es una familia de rescatados. Esta es una iglesia de rescatados. Esta no es una iglesia de hombres perfectos. Esta no es una iglesia de bebés glorificados, de niños que nunca gritan. Esta es una iglesia de hombres que han sido rescatados. Y aún sabemos que esta familia no está completa. Si usted está acá hoy, yo quiero invitarlo, no solo a que se quede al ágape esta tarde, sino que usted continúe viniendo, a no ser de que usted nos esté visitando y usted sea parte de otra iglesia. En ese caso, si es una iglesia que predique la palabra del Señor, manténgase allí. Pero si es una iglesia donde la palabra escasea, huya. Si es una iglesia donde lo ven como un número, huya. Si es una iglesia donde hay inmoralidad o un liderazgo impío, huya. Hermanos, somos una familia de rescatados. Tenemos que recordarlo, hermanos, los que son miembros de esta iglesia. Somos una familia de rescatados, pero somos una familia de hombres y mujeres que quieren vivir en el Espíritu y no en la carne. Por eso estamos unidos, por eso tenemos una membresía como iglesia, porque estamos en una unión, en un compromiso de pacto para esforzarnos y ayudarnos para vivir en el Espíritu. Gloria sea dada a mi Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu escritura, Señor. Es viva y eficaz. Ella nos muestra quién eres tú, Señor, y nos deja ver quiénes somos nosotros, Señor. Te doy las gracias, te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Y ahora mientras tomamos la cena, Señor, como un pueblo de rescatados, lo hacemos, Señor, para recordar este sacrificio, tu vida perfecta, pero al mismo tiempo el sacrificio como si hubiera sido pecador en favor de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a honrarte a ti, Señor. Ayúdanos a darte gloria, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Que esta palabra se haga viva en nosotros y que podamos mantener la mirada en ti. Y que aquellos que no te conocían, que hoy vengan a ti, Señor. Que abracen tu evangelio y que comiencen a conocer tu palabra, Señor. Y que podamos servirles y podamos ayudarles a crecer en ti, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.